Bisturí Gasas, y tu mejor héroe griego. ¿Qué era? Aquiles. Aquiles. Pues sería Aquiles, digo yo. No. Es Adelante. que es el único que conozco. Bueno, pues para debatir, empezamos mal, chicos. Kevin Corner. Para debatir un poquito acerca de la rotura del tendón de Aquiles, sí, Alfonso, en la zona del pie, Eso es. tenemos a Aurelio, que se formó en el 12 de octubre, actualmente trabaja en Fuenlabrada, Fuenla, Hospital de Fuenlabrada. ¿vale? Y también trabajas en Quirón, En Quirón, Madrid, en San Camilo, con Jesús, Vila. Super Jesús Vila, vale, nuestro presidente. nuestro presidente. Y cada vez el de más gente. Sí. Después de estos podcasts. Que tiemble Florentino. Bueno, pues un poquito lo que nos gustaría así debatir, ¿no? Alex, que tú también controlas bastante acerca del tratamiento conservador de las roturas agudas del tendón de Aquiles. Pero si eso no sirve para. No me vengáis La ahí con propulsión chorradas. de la marcha. Imagínate. No, digo que no sirve para nada el tratamiento conservador, que a mí no me vengáis con historias. Claro, el tema es, vamos a hablar un poquito de esto. Aurelio. Sitúanos las dos antes de escuelas- escuchar a la gente que hace extremidad superior y se hace años que nos... ¿Tú cómo dividirías los tratamientos? Fundamentalmente quirúrgico, no quirúrgico. Intermedio, MIS, técnicamente mínima invasiva. Entonces, yo creo que el tratamiento conservador tiene su parte en ciertos pacientes y está indicado en ciertos pacientes de no tanta demanda ni laboral ni deportiva y pueden ir muy bien con un tratamiento conservador bien hecho. No las férulas esas que poníamos en equino 3 meses, luego íbamos quitando equino y a los 6 meses le dejamos operar. O sea, tiene que ser un tratamiento conservador más dinámico y yo creo que pueden ir ¿A qué te bien. refieres con un tratamiento conservador más dinámico? Porque en el Eh, fondo es el tendón más fuerte y más potente Sí. de todo el cuerpo. Soporta una carga brutal. Claro. ¿Cómo va a servir el tratamiento conservador? Pues lo mismo que una técnica mínimamente invasiva, que lo hacemos con una sutura muchas veces y los ponemos a mover enseguida y a cargar a las 2 semanas. La sutura esa lo único que hace es mantener los cabos más o menos próximos para que haya menos elongación del Aquiles cuando pegue y se ha demostrado que el movimiento y la carga favorece que ese tendón Entonces, ¿cuál sería ese consolide. protocolo que haces para el tratamiento conservador? Normalmente no lo hago yo, lo hacen los rehabilitadores. Pero Claro, sería- eso es el primer claro, punto, ¿eh? porque muchas veces es una forma de quitarte al paciente un poco así, pero vamos, que tienes un tratamiento que tienes que hablar con los rehabilitadores para que lo puedan mover y a cargar rápido. No vale tenerlo en descarga meses o semanas y sin mover semanas. Y yo más o menos, el conservador vendría a ser muy similar al de la técnica mínimamente invasiva, que es un walker con cuñas con descarga 2 semanas, a las 2 semanas los pongo a cargar, a las 2 semanas les digo que el walker se lo quiten 1 hora al día y hagan movimientos de flexo-extensión sin carga, y luego cada semana se va quitando una cuña que es 1 centímetro y a partir de las más o menos mes y medio ya irían con el walker en neutro. Y con esas hay muchos pacientes que van muy bien y pacientes que tienen poca demanda y que no notan luego ni una pérdida de fuerza ni un problema. El problema de los tendones de Aquiles es sobre todo los que pasan desapercibidos, que no se tratan, que eso sí que van a tener cojera y sí van a tener limitaciones. En estos, Aurelio, el límite, ¿dónde colocas el límite de paciente demandante o no demandante, donde ahora mismo con 70 años te corre maratones? ¿Dónde Claro. lo colocas? Claro, es que si con 70 años corre habitualmente, aunque corra poco, pues no está para mucho correr, le puedes hacer un tratamiento quirúrgico sin ningún problema. Yo el problema lo veo sobre todo en cirugías abiertas, sobre todo las que se hacían antes, con incisiones grandes que muchas veces daban problemas. Y si es un paciente de 70 años va a dar problemas casi seguro. Cutáneos. Haciendo una mínimamente invasiva o un mini abordaje o una percutánea no debería darte mayor problema y lo vas a poner en marcha. Lo mismo, o pacientes que no sean deportistas, pero que tengan un trabajo más o menos físico y necesiten recuperar la fuerza. Entonces, límite de edades que no se puede hablar hasta los 60, hasta los 70, pues depende cada uno. Deportivamente Pues no activo, será ¿no? depende del Claro, paciente. sí, pero deportivamente activo es lo que hemos comentado muchas veces, que hoy en día todo el paciente que entra en tu consulta, poco menos O pública. en ambas, corre maratones, compite en pádel, hacen absolutamente todo. Claro, no, pero los estudios hablan, por ejemplo, es lo que hablábamos. Tú tienes un paciente el cual tú recibes con una rotura aguda de Aquiles, tú lo operas, haces una técnica, por ejemplo, mínimamente invasiva, que es un poquito la que está más de moda, poco invasiva, haces este protocolo y el paciente, bueno, lo mandas a rehabilitación a lo mejor a partir de la 4ª, 6ª semana, tú has Tarde, recibido vamos tarde.
Claro, es que Bueno, sigue, pero sigue, tú, sigue. no, pero tú lo vas viendo Es cada sube, Sí, sí. semana. sube y Pero es que sigue, tú pero lo Y lo vas, claro, no, va. pero tú lo vas viendo cada semana. Ujú. Y Pero eso, verlo eso es una eso factura, pipipi. Si tú una rotura aguda de Aquiles la mandas a rehabilitación, ese paciente ya no falla. Entonces, por eso hay estudios en Japón, en Estados Unidos, que dicen que prefieren operarlos porque así, de esta forma sí que facturan, de la otra forma no facturan. O sea, hay una parte económica que el paciente. Y luego está la parte de las complicaciones. O sea, la complicación más grave o más frecuente de un tratamiento conservador es la re-rotura. Ujú. Hemos operado todos re-roturas. Es complicado, no es Sí, sí. fácil, no es fácil. Entonces, claro, hablan, no sé de cuánto hablaban, Aurelio, de las re-roturas en el tratamiento conservador. Hablando de un 15, 15, 20, dependiendo, sí. 15, 20, Sí, claro. el problema quizás no es el porcentaje total de complicaciones o de la rotura en este caso, sino cuántas veces más es en el tratamiento conservador que en el quirúrgico. Porque en realidad, si estáis hablando de que el tratamiento conservador tiene todas esas indicaciones y tiene un riesgo de re-roturas que es entre 5 y 6 veces mayor, ¿qué sentido tiene? Claro, porque yo creo que al final, yo creo que hay como modas. Ahora hay modas de no operar, ahora no operar ninguno. Y yo creo que al final todas estas cosas lo que hacen es operarás al que tengas que operar. Que es verdad que antes operábamos a todos, tuvieras 70 años, 80. Entonces sí que es verdad que el tratamiento conservador estaría más indicado en un paciente pues que no hiciera deporte a nivel alto, un paciente más sedentario. A ese a lo mejor sí que le podrías, porque cierta elongación a lo mejor del tendón de Aquiles pues no le va a producir No le va a suponer nada. no le va a suponer nada, ¿vale? Y en cambio, cuando hacías la cirugía decías, tampoco te creas tú que le he solucionado Que me quedo tampoco. muy a gusto. Yo me he quedado a gusto, he hecho bien la técnica y bueno, cuidado porque la mínimamente invasiva, si pillas el sural, que es la complicación, Claro. eso tampoco es agradable ni para el cirujano y obviamente para el paciente, ¿no? Es bastante desagradable el calzarse. ¿Qué tiempos manejas, Aurelio, de vuelta a la actividad deportiva en un deportista amateur de estos intensos, ¿eh? O sea, uno que no tienes ningún tipo de duda de operar desde el primer día que llega o a la urgencia o a la consulta desde la urgencia. ¿Cuánto tiempo? O sea, deportes de carrera salto antes de los 6 meses prohibidos. Y normalmente depende del paciente también, que depende cómo se recupere. En el momento que pueden hacer una bipedestación activa y la pueden hacer sobre monopodal, yo creo que están preparados ya para iniciar O sea, actividad ese sería tu deportiva. criterio Pero no desde los más... 6 O meses. sea, el criterio más principal, sí, porque hay pacientes que van más despacio y si ves que no tienen fuerza suficiente, no los pongo a correr. Igual si les permito nadar o hacer algo de bicicleta, pero Perfecto. carrera, salto, pivotaje, nada, cero. O sea, en las lesiones tendinosas y ligamentosas a día de hoy en deportistas cada vez se está haciendo la reincorporación Más precoz. cada vez más precoz, pero no siempre. O sea, hemos visto con los cruzados que quizás sea la lesión que más común en futbolista o que más vemos en las Allí noticias. siguen aguantando los 6 meses, 9 ¿eh? meses. No, Incluso nueve. los Sí, hagan. lo están ahora 9. retrasando, Lo están retrasando. sobre todo si hay lesión meniscal Exacto. asociada y lo... Y en Aquiles dices que lo estamos... No, yo a partir de los 6 meses, Seis. dependiendo un poco cómo vea al paciente, sobre todo. Sí, sí. Pero que Siempre a los queda 6 atrofia en el claro. gemelo, ¿eh? O sea, el volumen gemelar siempre disminuye, lo operes o no lo operes, ¿eh? Siempre. Pero yo creo que en los Aquiles sí que se ha notado la diferencia desde que yo era residente, que los ponemos a mover mucho más rápido y si se recuperan antes, pero que Sí. tampoco es para que a los 3 meses estén dando saltos porque ese Aquiles casi seguro se va a volver a romper. Exacto, O exacto. sea, Por la que hay que ir falta un de tono poco... de la masa gemelar. Pero a partir de los 6 meses yo considero que si tiene fuerza, que puede hacer perfectamente deporte. Claro, de hecho, es que, claro, cuando, ya te digo, como ahora hay una corriente de tratamiento conservador, claro, luego la atleta María Vicente, Ujú. ¿vale? La de salto de pértiga, se rompe el Aquiles, cirugía, Mm. sin pensar, ¿no? Ni siquiera le plantean eso. No sé, otros deportistas, casi todos los deportistas que vemos en la tele, casi Todos todos están operan. operados, ninguno Sí. les han hecho tratamiento conservador. Que eso los pacientes lo ven. Claro, tú le propones a un paciente relativamente joven y deportista y de repente tú le dices, no, mire, le voy a hacer un tratamiento conservador porque ahora no se operan, porque es el protocolo del hospital. Y luego realmente estos deportistas los están operando y se ve en la televisión y te radian en Instagram, en tal, mira, y ahora con el yeso y ahora no sé qué. Claro, eso ¿cómo lo puedes contrarrestar? Claro, ¿cómo lo ves? Claro, es Muy complicado. difícil, es complicado, sí. Hombre, al paciente le tienes que explicar las ventajas del conservador y del quirúrgico, las ventajas y desventajas de cada uno. Y yo creo que una cosa intermedia es la percutánea o mínimamente invasiva, que puede ser una buena opción para casi todos los pacientes y plantearse si quiere operar, pues le haces una percutánea y que no te supone
gran esfuerzo quirúrgico, la recuperación va a ser buena, salvo que atrapes el sural, pero que muchas veces un atrapamiento del sural después de una cirugía, o sea, al día siguiente o al rato siguiente, en cuanto se le pase la local o se le pase la raquí, va a estar dando botes de dolor y lo vas a reoperar y ahí, claro, ya pasas a una cirugía abierta. Pero en el resto de casos se lo puede ofrecer. Claro, porque Alex, vosotros, por ejemplo, que sois de, ¿no? Sois de tratamiento conservador más por Laia, ¿no? Sí, éramos de tratamiento conservador. Digo, que éramos no porque hayamos cambiado nuestra estrategia, O sea, sino ¿cuál sería porque vuestro paciente? nosotros cada vez lo estamos personalizando muchísimo más Claro, creo que sí, creo que al caso, ¿no? Nuestros grupos fueron 6 grupos de estudio y fue un estudio muy importante, divididos en 6 grupos, y al final los 2 grupos más extremos de deportistas sí que no se demostraron suficientes evidencias a favor del tratamiento conservador respecto al sí, eso quirúrgico. hay un metaanálisis que lo pondremos en el cuando se Exacto, con lo que cual al dice eso. final, quieras o no, aún siendo muy conservadores nosotros, y seguimos dejando tratamientos conservadores porque le damos mucha información al paciente y acaba tomando la decisión el paciente, pero los otros grupos más extremos sí que acabas operando al paciente. Pero sí que intentamos no dejarnos influenciar, no nosotros, Por la sino la estrategia opinión, que se claro. crea por la opinión de la media, ¿no? Del más media, que siempre tiene muchísima potencia. Y hay que ir yo creo que en eso hay que ir con mucho cuidado. Sí que quería preguntarte, Aurelio, un tema que no es que esté muy de moda, pero cada vez hay más evidencia de que funcionan, que son los tratamientos biológicos. El plasma rico en plaquetas. ¿Lo utilizáis como tratamiento adyuvante a la cirugía en una rotura de Aquiles? Normalmente no. Yo lo he usado más para tendinitis que para rotura. Esa segunda pregunta quería hacer yo. ¿Pero te refieres a tratamiento conservador con ortobiológicos o a tratamiento quirúrgico con Las dos cosas. Te preguntaba en las dos situaciones, en el Pues yo conservador no, o en el quirúrgico. en agudo no lo uso. Vale, entonces vamos a la siguiente parte 2 de la pregunta que te iba a hacer. Mucha tendinopatía degenerativa mal tratada, mal implantillada, mal corregida, desde el punto de vista biomecánico, acaba produciendo una fractura. En esas situaciones, compensando todos los parámetros biomecánicos, que quede claro, utilizáis biológicos para Endoscopia y biológicos. biológicos, con buenos resultados. Sí. Perfecto. En no insercionales mejor que en Sí, insercionales. sí, habitualmente. Insercionales regular. Exacto. Bueno, le hemos añadido los estiramientos perpetuos, ¿no? De casi un año Sí. Y 10 minutos estirando, ¿no? Los Exacto. estiramientos Sí, reales no pero son, Claro. no son Pero eso, 30 pero eso segunditos. está demostrado, no lo sé, lo digo por desconocimiento absoluto. O sea, porque es verdad que todos en la consulta, cuando viene la tendinopatía de Aquiles o tal, les mandan los ejercicios de estiramiento. Eso tiene Bueno, sentido. ¿sabéis quién tiene los estudios buenos? Los deportistas, ¿no? De los de la UEFA y todos, ¿no? De que si los Sí, pero hay jugadores. bibliografía. Sí, pero, o sea, que tienen los estudios, los preparadores físicos tienen Sí, artículos buenos en los cuales nos basamos, que todos los jugadores que hacen un buen precalentamiento con una serie de ejercicios pautados, tal, tienen menos lesiones de Aquiles, del cruzado, sí. tal, cuando tienen una mejor musculatura o una mejor preparación física previo a los entrenamientos, tienen menos lesiones generalizadas, ¿no? Y seguro que hay alguno del tendón rotuliano, del Aquiles, o sea que eso sí que está estudiado por los preparadores físicos y son artículos que están muy bien escritos y muy bien hechos. Y sí, cuando haces bien los ejercicios de entrenamiento tienes menos lesiones. Claro, eso sería calentamiento, pero vamos, para tratamiento yo creo que los excéntricos son los que más útiles son, bien hechos y hechos de forma habitual, porque la Constante. mayor parte del paciente cuando estira 3 días, 6 días, una semana y nota Sí, mejoría dice voy a Muy estar bien, mucho ya está. mejor hasta que vuelve Me y voy a dice, sí, correr sí, otra ya vez. los hice, Pero claro. a eso me refiero, Aurelio, que yo creo Claro. que es para transmitirle a los que están ahí al otro lado que realmente deben insistir al paciente en Pero que es debe ser fundamental. constante en la realización de ejercicio. O sea, que sí que Sí, sirven, vaya. sí. Y luego, claro, si tú, por ejemplo, dices, pues tratamiento conservador, tu servicio de rehabilitación anexo a ti tiene que estar ahí al tanto, ¿no? Vosotros tenéis a alguien que rehabilite bien o... Claro, es que ese es el tema. Nosotros tenemos a O alguien sea, que no es dejarle rehabilite el bien. yeso Claro, 6 semanas en equino. No, claro, o sea, hay que explicar al paciente lo que tiene que hacer las pautas, el rehabilitador se la explicará también y tiene que haber cierto seguimiento para ver si lo está Yo creo que haciendo o por lo no, menos una vez a la porque, semana. no, hombre, bueno, una vez a la semana no tenemos consultas. No, que tú los no, pacientes- tú no, Ah, los bueno, rehabilitadores, vale. los No, rehabilitadores. pero pasa, Aurelio, que es Yo- que los pacientes le caen muy bien Yo iba a decir una vez al mes y ya me parece un seguimiento así exhaustivo, pero Estoy hablando de la pauta conservadora que alguien tiene que citarse ese paciente. no, hombre, claro, tú al paciente le dices los ejercicios que tiene que hacer, Paciente. sí, al paciente se lo explicas.
y luego lo mandas a rehabilitación. Yo no sé en los hospitales que trabajáis, pero en el mío mandarlo a rehabilitación supone meses, Claro. Viaje de meses ida, desaparecido, sí, será de vuelta. exactamente. Entonces tú te sigues citando al paciente, le has explicado los ejercicios y lo vas viendo si lo hace y no lo hace. Y, Claro, pues eso. y yo creo que es una lesión que es relativamente agradecida, poco que se esfuerce el paciente, que la mayoría van bien, aún sea, así, sin con rehabilitación. conservador. Luego ya lo ve el rehabilitador, la ayuda, y si lo pueden ver antes, pues le ayuda mucho más, pero es que muchas veces no. Vosotros sí que No tenéis. llega a tiempo. ¿Eh? No llega a tiempo porque se tardiza Por la eso llegada. Vosotros sí que que. tenéis algún equipo ¿no? que colabore En para. la sanidad pública, cuando empezamos todo el estudio Claro, motivo de tesis doctoral de la sí, doctora Andrea Manel, trabajamos de manera integrada con rehabilitación. Se creó el protocolo de los 4 claro, días, es que lo eso que es lo hablaba ideal. Aurelio de la semana eran cada 4 Claro. días, quitábamos una. Cada 4 Cada días, o 4 días sea, quitábamos una de las cuñas, pero con un seguimiento muy intenso. claro. Pero no nos engañemos, iba detrás de una tesis doctoral. Al final, no estoy diciendo que el paciente que no sea de tesis doctoral no me des atención. No, simplemente que estamos como estamos sobrecargados y que es muy difícil Que poder no ver a un puedes. paciente, el médico rehabilitador o el traumatólogo cada semana. Aún así intentábamos verlo cada 15 días. El traumatólogo, uno, o el rehabilitador. A pesar de eso, ¿eh? Pero era porque estábamos detrás de una tesis doctoral. Es muy difícil hacer un seguimiento tan Pues eso, exhaustivo. claro, es que alguien tiene que ver al paciente si haces un tratamiento conservador que. Teniendo en cuenta Alguien. ¿O piensas que no haría falta a lo con mejor? una buena escuela de fisioterapia, que la debes tener en un servicio como donde trabaja Aurelio, donde trabajamos nosotros, el fisioterapeuta es un excelente profesional con Sí, el problema es que el paciente conocer llegue a tiempo, o sea, claro, estamos hablando De tiempos. de que la- empiece la Sí, rehabilitación cuando que toca. empiece, Claro. Sí, sí, ¿no? Si llegan, van bien. Y que ellos también se los puedan citar con, no sé, por eso. Entonces, pues no sé, hemos hablado de las complicaciones. Yo me gustaría para ir terminando, Aurelio, si me permite, Seba, preguntarte, Aurelio, ¿podemos hacer alguna cosa preventiva en este boom deportivo que hay en este momento generalizado? Y Te bienvenidos. refieres al tema del pádel, ¿verdad? El tema que... pero Bueno, yo curiosamente, muchos pacientes me dicen, cuando vienen a la consulta, me duele la rodilla, me duele la cadera, me duele lo que sea, y me dicen, es que juego al pádel y me han dicho lo tengo que dejar. Y yo en el pádel no veo tantas lesiones. O sea, ¿No? veo infinitamente más en el fútbol, y eso que, Pero claro, porque igual hay más base de practicantes, base, hay más practicantes de fútbol, pero cada vez se practica más el pádel, y yo no veo tantas lesiones del pádel. Y yo ¿no? pacientes con problemas de rodillas, de tobillos, de pie. Claro, lo que les digo lo de siempre, que si usted juega al pádel no le duele mucho y luego no está 3 días cojo, siga jugando. O sea, exacto, exacto, que es lo que hay que hacer, que tampoco hay que limitar, no juegue, no haga, pues haga lo que le dé la gana con un poco de cabeza. Y es fundamental a toda la gente que le da por hacer deporte explicarle que es fundamental calentar bien un ratito antes, o sea, un paseo a marcha un poco más rápida, hacer unos estiramientos suaves y estirar luego, perfecto. y así se reducirían muchas lesiones. Y que mientras no tenga grandes molestias, tanto mientras juega o los días posteriores, que no se Perfecto. tiene que quitar de nada. Pues nos quedamos con eso y eliminamos la frase del nodo. Claro, Del nodo. Eva, cuando Pues nada, muchas gracias, Aurelio. Y nada, como para hay que nos acordamos. empezar, venga, Alfonso, ya que estás, Es que además, haz los pero ¿no os honores. habéis dado cuenta realmente que en todos los capítulos cuadra perfectamente con cualquiera de las patologías que hablamos mi frase? Porque en esta es verdad. Porque en el Aquiles, a veces, para seguir, hay que empezar de nuevo. Que sí, Esto ha sido entre traumas.